Hola amigos, un saludo para todos, bienvenidos a La Huella Guitar. Como en cualquier género musical, en las enciclopedias siempre aparecerán los nombres de aquellos grupos precursores, pioneros en un estilo, mientras que otros nombres, por desgracia, quedarán relegados al olvido o injustamente infravalorados. En un género como el heavy metal, el metal, es lógico que aparezcan ciertos nombres de bandas que, digamos, dieron una vuelta de tuerca a este sonido, nombres como por ejemplo los de Black Sabbath, Judas Priest, Iron Maiden, Pantera, Metallica o los mismos Motorhead. En este vídeo vamos a hablar, y voy a castellanizar mucho, de una banda como Accept, una banda sin duda mucho menos popular que otras como Metallica o Iron Maiden y mucho menos considerada en este género como por ejemplo Black Sabbath o Judas Priest, que sin embargo en este vídeo demostraremos influyó en un montón de subgéneros posteriores dentro del estilo. ¡Vamos a ello! La historia de Accept se remonta a finalísimos de los años 70. Cuando escuchas su primer disco te das cuenta de que todavía no han alcanzado, digamos, ese estilo que después popularizarían. Por ejemplo, la voz de Udo está en un registro mucho más bajo de lo habitual, así que resulta quizá algo más extraño escuchar sus canciones a día de hoy. En su segundo disco tienen su pequeño primer éxito, que es I'm a Rebel, un tema que en realidad iba a ser interpretado y grabado por AC/DC. Si a la voz de Udo le costó al menos un disco encontrar su registro ideal, qué decir de las guitarras de Wolf Hoffman y George Fisher, todavía muy diferentes en esos dos discos a lo que después nos tendrían acostumbrados. Es en su tercer disco, Breaker, donde ya encontramos esos trallazos marca de la casa, con riffs utilizando nota pedal y que desde luego suenan muy potentes en canciones como Starlight o el mismo Breaker. En realidad Breaker podría ser el germen de lo que es la trilogía clásica del grupo, con discos como Restless and Wild, Balls to the Wall o el mismo Metal Heart. En realidad es un disco muy variado, donde encuentras desde power ballads, por ejemplo en el tema Can't Stand the Night, a temas rock and rolleros, la canción Burning y, como no, canciones con muchísimo gancho como por ejemplo Midnight Highway. Pero quizá uno de los cambios más relevantes en este disco, aparte de la contundencia de sus temas, va a ser la guitarra de Wolf Hoffman, que se va a acercar muchísimo al estilo de Ritchie Blackmore. Si escuchas los solos, por ejemplo, de temas como el mismo Starlight, Breaker o Can't Stand the Night, verás que se acerca mucho a ese sonido de escalas más exóticas, escala frigia, escala menor armónica, y que desde luego muchos de sus solos nos recuerdan al gran guitarrista de Purple Rain. Sin duda, el siguiente disco es su disco más importante. En Restless and Wild encontramos un tema como Fast as a Shark, auténtico pionero de estilos como por ejemplo el thrash metal o el power metal. Si no, escucha ese riff y también ese solo a dos guitarras en medio de la canción. En Restless and Wild encontramos ya un disco auténtico de heavy metal, desde luego pionero en estilos que aparecerían después. Aparecen también esos coros tan característicos del grupo, con esa potencia, por ejemplo en un tema como Restless and Wild, y también ese octavador que Wolf Hoffman utiliza, que nos recuerda tanto al sonido de Blackmore en algunas canciones. Si escuchamos el solo de Shake Your Hands, veremos la importancia de Wolf Hoffman en un sonido como el de la guitarra neoclásica. En su siguiente disco, Balls to the Wall, volvemos a encontrar todo un clásico otra vez, temas súper redondos, riffs que son un cañonazo y esa querencia otra vez hacia lo clásico de Wolf Hoffman, en canciones, en los solos por ejemplo, de Head Over Heels o Turn Me On. Recordamos dos riffs de este disco.
Que su siguiente disco, Metal Heart, empiece con la melodía de la marcha eslava de Tchaikovsky e incluya parte del Paralisa de Beethoven no es ninguna coincidencia. Desde luego, a Zed demostraron que se podían unir estos dos mundos, el del clásico y el del heavy metal. Aunque el disco sigue conteniendo trallazos metaleros y guitarreros, es el caso de Ronnie's Ride o Living for Tonight, encontramos algunas canciones con quizá algo de contenido más comercial en el buen sentido. Es el caso de estribillos como por ejemplo el de Midnight Mover o Screaming for a Love Bite. Disfruté con su siguiente disco un montón en la época, me refiero a Russian Roulette, un álbum que por desgracia ya marca el final de esta formación clásica con la marcha de Udo. Seguimos encontrando a Walt Hoffman en plena forma, por ejemplo en canciones en solos que nos recuerdan otra vez a Blackmore, canciones como TV World. Quizá en este disco no encontremos canciones tan populares y recordadas como en discos anteriores, aún así se pueden disfrutar muchísimo de temas de rock como por ejemplo Monster Man o el mismo Aiming High. En fin, compañeros, que espero hayáis disfrutado de este vídeo. Queríamos recordar a esta inmensa banda, que muchas veces está bastante infravalorada a la hora de decidir quiénes fueron los pioneros en el heavy metal. Desde luego una banda con mucha importancia en géneros posteriores, como por ejemplo el thrash metal o el power metal. Os veo por aquí en el siguiente vídeo. Gracias.